Tenemos derecho a una muerte digna y al respeto que se desprende de ella, a dignidad y respeto por nuestros restos mortales. Pero ¿qué pasaría si esos restos se convierten en patrimonio cultural? ¿Qué pasa con los restos que ya tienen antigüedad? Seguro conocen las momias de Guanajuato, pero ¿sabían de las controversias que se han generado en los últimos años? Veamos el caso de la dignidad póstuma de las momias de Guanajuato. Comenzamos. Hola, soy Paloma Robles Lacayo. Estudié ingeniería bioquímica y posteriormente una maestría en artes. He sido coordinadora de exposiciones de la Casa de Cultura del municipio de Guanajuato, coordinadora del Museo de Sitios Convento Dieguino, directora del Museo de las Momias de Guanajuato y coordinadora de museos y galerías en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Me da mucho gusto estar aquí y también les cuento que me encuentro disponible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con mi nombre completo, Paloma Robles Lacayo. También tenemos un correo electrónico que se llama defensamomiasgto@gmail.com. Así que hay suficientes caminos para llegar a este movimiento de defensa de las momias de Guanajuato y su dignidad. Según la Comisión Nacional de Bioética, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Podríamos decir de una manera genérica que es la rama de la ética que dicta los principios de conducta humana en torno a la vida en todas sus formas y aún sus restos. Es la muerte digna, pero también la dignidad de la muerte podemos entenderlo como el derecho humano a la dignidad póstuma, que es propiamente de lo que hablamos en el caso de las momias de Guanajuato. Justo quiero compartir un fragmento de una jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2006. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Cierro cita. Esta jurisprudencia me parece muy pertinente y muy atinada, sobre todo en su última parte, cuando habla de que los seres humanos no podemos ser cosificados. Nos proporciona ciertos lineamientos en el sentido de cómo ver a las otras formas de vida, cómo interactuar con ellas, y de esta manera creo que contribuye a mejorar nuestra vida en el planeta. Paloma, te agradecemos que nos cuentes sobre lo que significa la bioética hoy en día y su marco legal. Sabemos que es un tema muy complejo, pero no se nos viene a la mente que incluso después del fallecimiento existen los derechos humanos y el buen manejo de los restos mortales. Pero entremos en materia. Mucho se ha comentado este año sobre la controversia del nuevo Museo de las Momias de Santa Paula en Guanajuato. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Voy a hablar para responder esta pregunta de la legislación que aplica. Bueno, en materia de patrimonio cultural, por su adscripción a un inmueble histórico, las momias pueden alcanzar la categoría de
de monumentos históricos muebles. Entonces, resulta que el Panteón Municipal de Santa Paula hoy ya está incorporado en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos administrado por el INAH. Entonces, la propia Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos menciona que los muebles encontrados en esos inmuebles históricos son también monumentos. Entonces, en este Sistema Único ya existen 40 momias en la categoría de monumentos históricos, muebles, restos humanos momificados. Entonces, estas 40 momias son de Zacatecas y Ciudad de México. No sabemos por qué las momias todavía, las momias de Guanajuato, no están ahí. Ese es su lugar. Tendrían que estar ahí. Entonces, pero esta categoría que garantizaría su protección institucional está en función, como decíamos, de la adscripción de las momias a un inmueble histórico. Si las momias cambian de lugar, esta denominación se pone en riesgo. Y esta denominación es mucho más importante que cualquier edificio y que cualquier plaza comercial y que cualquier beneficio económico. Luego, desde el punto de vista de la ley, y es importante mencionar que ya lo solicitamos. En su momento, el año pasado, presentamos una solicitud a la Coordinación Nacional de Monumentos, nos confirmó lo que estoy comentando, que las momias pueden serlo, pero que eso dependía de la petición de parte. Entonces lo solicitamos, el Centro INAH Guanajuato lo negó y en consecuencia, dada la inconsistencia de los argumentos, presentamos una demanda ante un juzgado de distrito para dirimir esta controversia de la ley. Y estamos en espera de la resolución. Ahora, por otra parte, en materia de legislación sanitaria, la Ley General de Salud es clara en señalar que la única finalidad de los cadáveres, de los órganos y los tejidos también, es para fines de docencia e investigación. Un museo, por su naturaleza, es una institución educativa. Entonces, hoy por hoy, un museo, el museo de sitio, cumple esa función. Una disposición diferente no está autorizada por la ley y por consecuencia se considera ilícita. Y por otra parte, el reglamento derivado de esta Ley General de Salud en materia de control sanitario de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, menciona que las instituciones educativas son responsables del uso ético y apropiado de los cadáveres. Entonces, claramente, dedicar los cuerpos para recaudar dinero no es un uso ético, no es un uso lícito, no es un uso que satisfaga las disposiciones sanitarias. Y por su parte, la Ley General de Salud también menciona que los cadáveres no podrán ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. Ya desde antes, con respecto a las exposiciones itinerantes, habíamos enviado una solicitud de opinión técnica a la Comisión Nacional de Bioética en torno a lo que nosotros advertíamos como inadecuado, carente de ética. Entonces, generan un documento muy lúcido, muy afortunado, que representa pues un primer parámetro nacional en donde se dictan los principios bioéticos en la utilización de estos restos momificados. Y nuevamente se pronuncia la Comisión Nacional de Bioética en contra de un uso distinto al educativo y de investigación, para el caso de las momias de Guanajuato. Entonces, pues hay una serie de preceptos violados. Muchos intereses en torno a este museo y, como bien dices, Paloma, consideremos la legislación, el concepto de patrimonio cultural y también la bioética. Para cerrar esta sección, ¿cómo mejoramos esta gestión? ¿Qué necesitamos considerar a futuro? Debo hacer aquí una aclaración que regularmente resulta muy revolucionaria y reveladora. El Museo de las Momias de Guanajuato representa la segunda fuente de ingresos propios para el municipio de Guanajuato. Ahí es donde está el problema. Si no revistiera esta importancia económica, seguramente no tendríamos ningún conflicto ni las autoridades estarían tan interesadas en las momias de Guanajuato. Entonces, es un museo ordeñado. En el 2020 se le asignó a su presupuesto anual el 6% de lo que recauda. La primera acción, desde luego, es reducir la tarifa y homologarla como estaba antes de la presente administración municipal, homologarla con las tarifas de los demás museos
Luego, destinar un porcentaje significativo de su propia recaudación para el cuidado de la colección. No 6%, quizá 30% o hasta 50%. Seguramente ese museo, si recibiera el 50% de lo que produce, sería irreconocible. Entonces, pues hay una serie de acciones. Por ejemplo, no se ha contratado a un conservador, no se ha controlado la temperatura y la humedad. En fin, no. Hay una serie de acciones elementales en la gestión de centros de resguardo de restos humanos patrimoniales que no se han aplicado en el museo. No se ha aplicado una sola acción en beneficio de la colección en esta administración, salvo cuando ejercemos muchísima presión mediática y social. Por supuesto, continuar una serie de investigaciones respecto de los agentes de deterioro microbiológicos que también están presentes. Y también, obviamente, la recuperación de las identidades es fundamental. Es importante decir que en la administración anterior impulsamos un proyecto de recuperación de identidades y biografías y que hoy está siendo objeto de una tesis de maestría en gestión cultural en la Universidad de Guadalajara por María José Abreu, que fue quien originalmente encabezó este trabajo. Debemos estar muy atentos de las acciones del gobierno en el sentido, de manera social, es importante mencionar que vamos a organizar un plebiscito y vamos a someter a consulta popular este proyecto. Nadie mejor que los propios descendientes de las personas cuyos cadáveres modificados se exhiben en el museo hoy puede tomar la decisión de qué hacer con ellos. Es una decisión que le concierne a toda la población. Entonces, aquí en Guanajuato hay que participar en el plebiscito, hay que acompañar las acciones legales para impedir este proyecto, porque cosifica a las momias. No hay que perder de vista que son restos de personas, que las personas no pierden sus derechos al morir. ¿Qué esperanza podríamos tener nosotros en que nos traten con dignidad y respeto en el futuro si hoy consentimos que las momias se denigren y cosifiquen en una plaza comercial? Entonces, debemos exacerbar la empatía, la solidaridad con estas personas que ya no están, pero que no por eso tendrían que ser maltratadas y envilecidas de este modo. Entonces, en Guanajuato hay que acompañar los mecanismos de participación ciudadana, las acciones legales que hagamos para impedirlo, y por supuesto que invocamos la solidaridad de México y del extranjero, porque lo que estamos defendiendo es solo y sencillamente la dignidad humana y el derecho humano a nuestro patrimonio cultural. Estamos oponiéndonos a un proyecto que desde luego destruye, que no contribuye a la conservación de nuestro patrimonio cultural, un patrimonio al que tiene derecho el mundo. Entonces esperamos que estén muy atentos de nuestras acciones, que nos acompañen, que compartan, que difundan y que sean parte de esta discusión. Debemos estar muy pendientes, pues casos como el de las momias de Guanajuato son precedente internacional respecto a las corresponsabilidades del patrimonio cultural y ahora del biosocial, y también respecto a la exposición de testimonios materiales de las personas que alguna vez fueron. Les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Y ustedes, cómo les gustaría ser recordados? ¿Cómo querrían que se manejaran sus restos? ¿Se considerarían patrimonio cultural en algún momento? Muchas gracias por visitarnos. Escuchen más garabatos en la libreta en Icónica Urbana y Libreta Negra MX. Nos vemos en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya.